Bienvenidos, queridos amigos de Distrito Psicoanalítico. El día de hoy nos encontramos muy contentos de poder conversar con el doctor Héctor Alberto Krakow. Doctor, a nombre de todo el equipo de Distrito Psicoanalítico, le damos las gracias por permitirnos realizar esta entrevista, que estamos seguros será de mucho interés para nuestros seguidores y lectores. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gran gusto estar en esta reunión y en esta entrevista. Un gran gusto. Al contrario, muchas gracias, doctor. Y bueno, el doctor Héctor Alberto Krakow es miembro titular en función didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctor en psicología por la USAL APA, especialista en el abordaje psicoanalítico de la familia y la pareja, y es autor del libro Psicoterapia desde una perspectiva vincular, diseño de una guía clínica, editado y publicado el año pasado por Ediciones Vergara, del libro ¿De qué se trata? Una respuesta posible, de Waldhütter Editores, publicado en el 2018, y Temas de pareja, conflictos, hallazgos, propuestas, de Psicolibro Editorial, publicado en 2016. Doctor, quisiera iniciar la entrevista compartiendo con nuestros seguidores que usted lleva años realizando una propuesta metapsicológica de una profundidad y de una complejidad, digamos, que pocas veces se ve, y que parte, me parece, de su experiencia en la teoría vincular. Usted estuvo trabajando con Janine Puget, si tengo bien el dato, y Janine usted Puget introduce. y también Isidoro Berenstein. Los dos fueron docentes en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, donde yo fui miembro 30 años, y durante 20 años simultáneamente en la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo de Buenos Aires, donde simultáneamente eran docentes ambos, el doctor Isidoro Berenstein y la doctora Puget. Sí. Puget. Y parte de los planteamientos que se desarrollan en de qué se trata una respuesta posible es que usted propone al sujeto inconsciente, desligándolo del sujeto del inconsciente, que es una concepción freudo-lacaniana. ¿Nos podría, digamos, ahondar cuál es la distinción entre el sujeto inconsciente y el sujeto del inconsciente? El sujeto del inconsciente es el sujeto de la pulsión o del deseo, o sea que es la pulsión o el deseo el que ubica al sujeto. El sujeto inconsciente que yo estoy pensando y proponiendo tiene que ver con la noción de Spaltung freudiano, con la división de la personalidad psíquica. Y también está de algún modo en línea con la noción de falso y verdadero self de Winnicott. Estaría en línea con el verdadero self de Winnicott. Si ustedes más o menos ubican ese sector de la teoría winnicottiana, Winnicott propone que un fallo del medio ambiente se transforma en un obstáculo para el desenvolvimiento del verdadero self. Es a ese sector en donde el fallo del medio ambiente inhibe o perturba el despliegue de la subjetividad, a ese sector yo lo llamo sujeto inconsciente. O sea que es un modo de llamar algo que la teorización psicoanalítica de algún modo venía pensando, digamos, ya sea en la división de la personalidad psíquica en el Spaltung freudiano o en el falso y el verdadero self winnicottiano. Lo considero que, que somos habitados por un sujeto en devenir, que los humanos somos habitados por un sujeto en devenir. Y que este sujeto en devenir está obstaculizado en su despliegue en el modelo winnicottiano sería el fallo del medio ambiente. En el modelo que yo uso son las identificaciones con los otros significativos. Esto quiere decir que al mismo tiempo que las identificaciones que hacemos con los otros en nuestra crianza, los otros significativos,
Eso nos funciona, no sé cómo se dirá en México, pero en Argentina, en Buenos Aires, se lo llama un andador. Es esa especie mm, de baranda circular que sí, los chicos pueden agarrarse y caminar, digamos, ese es el andador. En ese sentido, las identificaciones iniciales con, con ciertas características de los otros significativos de ambos padres, en principio, no solamente de uno, nos funcionan de andador, nos permiten crecer y movernos y interactuar, pero en nuestra vida adulta nos funciona como una mochila pesada. Cuando uno ve la clínica, y en particular la clínica de parejas, esto claramente es así. Por esa razón, esto que yo decía antes de el sujeto en devenir obstaculizado en su despliegue, ubica lo que para mí es un objeto central de los tratamientos analíticos, ujú, que es ubicar los obstáculos para el despliegue y tener algún tipo de intervención específica para la resolución del obstáculo y el despliegue de la subjetividad de los pacientes que nos consultan, que supongo que iremos viéndolo en el curso de la entrevista. claro. Entonces, el sujeto en devenir, como el nombre lo indica, está todo el tiempo empujando para ser descubierto, ¿no? Empujando Pulsando. para, digamos, ser ¿Mm? escuchado. Sí, Y sería una metáfora quizá posible que un hombre adulto meta las piernas en un andador de un bebé. claro. No se puede avanzar No así, se puede, sirve en su no se puede momento, mover. pero Muy bueno, ¿eh? No se puede mover. claro. Em, Esto que usted dice, Hugo, que es que el sujeto inconsciente empuja, se pone eh, en oposición a esto que a veces uno inclusive lee en la teoría freudiana, en un determinado momento de la teoría freudiana, que el yo se resiste Mm, o que la personalidad no quiere saber. Esto es así hasta los trabajos finales freudianos, en particular en análisis terminable e interminable, cuando él habla de Austrip. mm, La pulsión emergente está traducida en español. sí, Entonces, aunque el yo no quiera, nuestro aliado es el Austrip, la pulsión emergente. Entonces, en esa línea, en lugar del Austrip que usa Freud, yo uso la pulsión, el sujeto inconsciente en devenir. Es un sujeto que pulsa por desplegarse. claro. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención por las implicaciones en la clínica es que usted propone que ese despliegue precisamente ocurre en palabra y en acto. ¿Es así? Claro, así Y es, con un otro. así es. ¿Podría compartirnos un poco cómo es la concepción de este despliegue en sesión? Está muy bien, es una pregunta muy central en lo que yo pienso, por lo menos. Si las cosas son así como las vengo diciendo, y lo que funciona como un obstáculo en el despliegue son las identificaciones, como sabemos, las identificaciones no se hablan, se hacen. Ujú, O sea que hay un nivel de información que los pacientes nos ofrecen en acto, que son los modelos identificatorios. Eso quiere decir que, desde mi punto de vista, los pacientes, el sujeto inconsciente de los pacientes nos hablan, entre comillas, a los analistas, con el decir y hacer en sesión, ujú, no solo con el decir, porque solo con el decir no abarcamos la identificación, claro, que se pone en escena, se pone en acto. Entonces, lo que usted marca, Hugo, es un aspecto central, no solamente de lo que yo estoy pensando teóricamente, sino en la teoría de la técnica.
Ujú. los abordajes clínicos, ¿sí? Quiere decir que porque esto, para decirlo más claramente, redefine la noción de escucha. Exactamente. En general, por supuesto, escuchar es oír, digamos, en términos generales, ¿no? Y eso tiene que ver con el decir. Pero la escucha analítica, tal como yo la pienso, incluye lo que los pacientes hacen. Supongamos, una pequeña ejemplificación para entender claramente lo que quiero decir. Supongamos una paciente que tiene un punto central de su vida psíquica en haber perdido a la madre. La madre falleció cuando ella tenía 8 o 9 años en un accidente en un fin de semana. Y, y veníamos trabajando eso en las sesiones y la dificultad que ella tenía para hablar con el padre acerca de lo que había pasado, ya de adolescente, ¿no? Y esta es algo así como el antecedente en sesión de lo que veníamos trabajando. Y ella, a partir de esto que yo acabo de decir, empieza a llegar tarde, en realidad es por audio, a llamarme tarde o a no llamarme. Yo no tenía ninguna duda, por lo que veníamos trabajando, que ella era el padre y yo era ella. O sea que parte del drama que los pacientes tienden a trabajar, una parte se cuentan y una parte se hacen, con el aditamento, que también me parece que es central en lo que quiero transmitir, que en el hacer de los pacientes, hay un momento clave para el cambio psíquico cuando los pacientes son los otros significativos, que están activos en la vida psíquica de los pacientes. Y nosotros ocupamos su lugar en la historia que se trata de tramitar. Claro, No sé si se entendió lo que quise decir. Ella sí, era el padre y yo era ella con quien no podía hablar. Yo no podía hablar con ella porque no me llamaba. claro. Que era lo que ella venía transmitiendo en las sesiones previas. Esto en específico creo que es una de las cosas que más me han llamado la atención del modelo que propone, porque me parece que hay, como se dice quizá cotidianamente, una especie de tic en los psicoanalistas que tienden a colocarse siempre en el lugar de las figuras parentales, ¿no? Así es. Entonces, entender que en el despliegue de la sesión, que en el despliegue del sujeto en devenir, se puede estructurar una versión a la inversa, en la que el analizante o el paciente tome el lugar del padre o de la figura del otro significativo mayor, creo que es valioso porque apertura, en efecto, la escucha, es decir, la hace diversa, Tengo que quizá decir que neutral, ¿perdón? la hace Quizá, neutral, ¿no? Porque no está eh, uno predeterminado a escuchar de un modo. claro. Ese tic que usted menciona viene de Freud. O sea, nosotros somos, por decirlo así, en la teoría freudiana, representantes de las figuras paterno-maternas. Y eso se transmitió en los post-freudianos, inclusive de Klein en adelante, en Bion, que usted es un lector muy importante de Bion, en la capacidad de ensoñación, en Klein, el psiquismo, la relación con el pecho, digamos, todo, todo fue deslizándose para un sector que creo que nos llevó a un camino sin salida realmente, en donde el modo de justificar esto que estamos diciendo se apeló al concepto de regresión en la clínica. Ujú. O sea que si los pacientes regresan a un determinado posicionamiento infantil
Y el analista, obviamente, es alguno de los miembros parentales, depende si es más freudiano o lacaniano, será el padre o la función paterna, si es más de tipo kleiniano o post-kleiniano, será la función materna. Claro, el pecho. Este decir, este hacer, involucra necesariamente un escenario, una escena que se monta. No solo se Sí, describe con el decir, sino que se hace. sí, Y me parece, al menos si lo estoy leyendo adecuadamente, que no es un hacer vulgar, es decir, me parece que no se refiere a un hacer, a un exceso interpretativo en el hacer. ¿A qué me refiero con esto? A que si llegó y se tropezó a la entrada, querrá decir que ya tiene ahí un tema con esa sesión, sino en realidad es todo un despliegue que toma su forma a partir del lugar que ocupa en las identificaciones, tanto el analista como el paciente. sí. Un ejemplo muy cercano a lo esto de que tropieza, antes que eso, antes del ejemplo. Lo que estaba planteando usted, Hugo, era, bueno, ¿qué se actúa? No es cualquier acto, ¿no? Hay una pieza psicoanalítica que parte del basamento teórico, y es que se hace activamente lo que se padeció pasivamente. Mm. Freud lo ubica preferentemente en la neurosis obsesiva, pero yo lo tomé del basamento freudiano y lo crucé con lo que venía pensando, y realmente es así aquello que tiene que ver con la tramitación psíquica y con la noción freudiana de inconsciente atemporal. Eh, ¿Cuál es la definición de Freud de inconsciente atemporal? Eso está en 1900, mire usted, en el libro de los sueños. Lo que dice Freud es, frente a una ofensa actual, se reacciona como la padecida 30 años antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Eso es atemporal en la teorización freudiana, Claro. como si el tiempo no hubiera pasado. Pero entonces, ¿qué es lo que está marcando? ¿Qué es lo atemporal? Es la ofensa, la herida narcisista. O sea, que se reacciona frente a una herida narcisista del mismo modo como se reaccionó 30 años antes. Y esto me parece que es crucial, porque ubica qué es lo que los pacientes vienen a resolver y cómo lo muestran ¿Y en cómo? todo caso. Exacto. Por supuesto que los pacientes hablan de un montón de cosas y uno los ayuda de múltiples maneras en múltiples sectores. Pero al mismo tiempo me di cuenta que lo que yo estoy investigando y trabajando hace mucho tiempo, más de 15 años, es acerca de la efectividad del psicoanálisis. ¿A qué se llama o a qué vamos a considerar un psicoanálisis eficaz? Yo tengo un trabajo que publicó Psicoanálisis.today, que es un e-journal de la Internacional, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, donde planteo esto sobre la eficacia psicoanalítica. Tomo lo de eficacia porque es una frase de Lacan, en el seminario 24, que lleva por título En busca de un nuevo significante. Lacan tiene una frase que dice, sigo interrogando al psicoanálisis acerca de su funcionamiento. ¿Cómo es que constituya una práctica que es inclusive algunas veces eficaz? Es el último de los seminarios. Y ese seminario se llama En busca de un nuevo significante, la identificación.
que es como comenzó nuestra conversación hoy, el tema de las identificaciones. Exacto, claro. Entonces, Lacan tiene esa frase muy impactante. Green tiene una frase muy impactante: hemos llegado a conocer lo más grande y lo más pequeño, y sin embargo seguimos siendo para nosotros mismos misteriosos y desconocidos. Por eso, mientras escuchamos a nuestros pacientes sentados en el sillón de nuestro consultorio o en la silla frente al escritorio para escribir un trabajo, no dejamos de preguntarnos de qué se tratan. Ignacio, en el 2017, con un libro que lleva por título Sí, el psicoanálisis cura, de Paidós, termina diciendo, bueno, esto retoma esto de cuando despedimos a un paciente después que terminó su tratamiento, etcétera, 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 no dejamos de preguntarnos qué pasó para que ahora esté bien. Entonces, propongo la frase de André Paré: yo lo cuidé, Dios lo curó. No es poca cosa. Ignacio es un autor psicoanalítico enormemente prolífero. Tiene 32 o 33 libros. Quiere decir que había, por lo que a mí me parece, ¿no?, en Freud, que no nombré la frase, pero la frase freudiana de análisis terminable e interminable es: el deseo de pena en la mujer o el rechazo a ser poseído por otro hombre de parte del varón constituye el basamento rocoso subyacente para lo psicológico. Es la roca de base. Claro. Esto quiere decir que, mirado como yo lo estoy mirando, como estamos hablando ahora, la serie de maniobras, digamos así, o de propuestas que vemos en los psicoanalistas, lo real del cuerpo, lo real de la pulsión, lo simbólico cambió, la importancia de lo cultural, digamos, toda la gama de elementos que los psicoanalistas fuimos tomando y que forman parte de las discusiones actuales sobre el psicoanálisis. Es un intento de ver cómo salimos del cul-de-sac, cómo salimos del camino sin salida, Claro. que está en la propia obra freudiana, con esto de lo biológico es la roca de base para lo psicológico. Por eso lo biológico tiene que ver con el cuerpo y con la función. Al principio usted dijo que tenía la impresión que mi formación como analista vincular, por eso hablamos de Puget y de Bernstein, Sí. me dio una perspectiva novedosa, y es absolutamente así. Yo estudié con ellos, aprendí muchísimo, y tomé una idea muy fructífera de Janine Puget, que ella ofreció en el año 88, acerca de 3 espacios psíquicos: lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo. Janine era una psicoanalista francesa, de origen francés, muy cercana a los problemas de pareja, familia y lo cultural, lo social. Y ella era secretaria de quien fue mi analista didáctico en su momento, Leonardo Wender, en APA. Los dos tienen un trabajo que se llama Mundos Superpuestos, un trabajo muy interesante, porque hablan de la superposición que había entre el mundo del paciente y el mundo del analista en la época del 77, cuando la APA se escindió,
Entonces los analistas en formación que estaban en análisis planteaban qué iban a hacer, si se quedaban en APA o no se quedaban en APA, si iban a la nueva institución o no, mientras ellos mismos, como analistas didácticos, y en función de su propia pertenencia, también se estaban planteando qué hacer, seguían en APA o se iban a la nueva institución. Claro. Eso era el sentido de mundo superpuesto. Volviendo a lo de 3 espacios. Esta idea de Giannini, en función de lo que yo acabo de decir del mundo sobrepuestos, es porque en aquella época, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, había un fortísimo predominio de la teoría kleiniana, a punto tal que los analistas didácticos que supervisaban, todo lo tenían que hacer pasar los candidatos por el objeto interno. Hablaran los pacientes de lo que hablaran, era un objeto interno. Y esto en muchos analistas ya formados jóvenes no era digerible, no lo podían tragar, digamos así, no era digerible. Y Janin con su, como dije, con su perspectiva de pareja y de familia y sobre lo social, propuso como una discusión a esa postura del objeto interno, que también había un espacio para los vínculos de pareja y familiares y para lo social. A esa idea yo le incluí una idea mía, que es la inscripción del otro como otro. Mm. O sea que los 3 espacios están habitados. Lo intrasubjetivo por los objetos internos, tal como el marco psicoanalítico clásico propone. Lo intersubjetivo por los otros significativos, que no son solo los padres, son los padres en la infancia, en el momento del crecimiento, pero son aquellos que nos imponen subjetividad. Claro. Y nos imponen subjetividad quienes tienen con nosotros una relación de intimidad que se incluyen en nuestra vivencia de mismidad. Un matrimonio, una pareja, un amigo cercano. Mm. Y también lo social se inscribe. El ejemplo que yo uso para mí muy clásico es el tono de voz. El tono de voz es una marca social que marca y da pertenencia. Claro. Se dice que los argentinos somos italianos que hablamos español con las manos y a los gritos. Bueno, eso es una tipificación de cómo la cultura marca. Sí, por supuesto. Yo en Buenos Aires, cuando tomo un taxi, puedo a veces captar si el chofer es chileno o uruguayo o argentino, del interior de Argentina, por la tonada de voz. Y eso no se va, aunque uno agarre un borrador grande y lo quiera borrar, eso no se va. Es una marca indeleble prácticamente. Entonces, volviendo a los 3 espacios. ¿Por qué me parece importante marcar esta diferencia, ¿no? La relación sujeto-objeto tiene algo así como un antecedente filosófico. El sujeto es el cognoscente y el objeto es lo que va a ser conocido. Tiene bastante que ver con la versión geocéntrica, digamos así. Y si siguiéramos el modelo de lo cosmológico, se pasó de lo geocéntrico a lo heliocéntrico y después a que no hay un centro. Entonces, por un lado, el punto sujeto-objeto. Freud tiene una metáfora para hablar de cómo el yo incluye a los objetos y usa la ameba de modelo. Dice que la ameba extiende el protoplasma en forma de pseudopodio, engloba
a un objeto y lo mete dentro de su cuerpo. Eso usa Freud para modelizar y metaforizar cómo hace el yo con los objetos. Tiene que ver con lo que hablamos antes de la el sujeto identificación. de la pulsión, ¿no? El sujeto de deseo o de la pulsión. Ahora, ese es un punto a tomar en consideración a mi modo de ver. El otro punto es la noción de paradigma. Thomas Kuhn, que propuso la noción de paradigma, tiene un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Y ahí propone la noción de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es algo así como el marco teórico, la nube teórica que los científicos tienen en determinada época, y es el que ofrece las herramientas que la ciencia en determinada época va a usar. ¿Cuál es el paradigma usado por Freud hasta nuestros días? Es la causalidad lineal determinista. Esto quiere decir que algo posterior va a ser explicado por algo posterior y complejo, va a ser explicado por algo anterior y simple. Sí. Tiene que ver con la física. Sí. Entonces, miremos cómo se desplegó la investigación psicoanalítica. Del Edipo tardío al Edipo temprano, al pensamiento fetal, a lo soterrado, a lo no representado, a lo pulsional, a lo neurocientífico. Un paso más y estamos en lo genético. Claro. Todo para atrás, todo para el origen, supuestamente. A mí me parece que es importante saber qué herramientas tenemos en cada momento científico, con qué nos manejamos. En principio, un paradigma se sostiene mientras resuelve problemas de la vida diaria de los humanos. Cuando deja de resolverlo, se cambia por otro paradigma que sí resuelve esos problemas. Solo como mención, el paradigma de la causalidad lineal determinista está discutido por el azar y lo indeterminado. Y por lo acontecimental, la idea de Badiou de acontecimiento. Claro. El acontecimiento, en principio, para tener una idea a qué se refiere Badiou, dice que una idea nueva se incluye en un universo simbólico cuando el universo simbólico está en condiciones de albergar esta idea nueva y modifica el universo. Si el universo simbólico no está preparado para albergar la idea nueva pasa por arriba del universo simbólico y no es alojada. Pero cuando sí es alojada, modifica el universo simbólico. Todo cambia, quiere decir, ¿no? Claro. Sobre esto, doctor, quisiera hacerle una pregunta que ahora me surgió, precisamente con esta idea de que los paradigmas se colapsan en la medida en la que dejan de ser útiles o dejan de estar desvinculados a la realidad que se vive. ¿Cómo llegó a trabajar todo este modelo que ahora propone? Es decir, ¿qué notó que dejaba de adecuarse a la realidad clínica que usted vivía con sus pacientes? O sea, me imagino que debió haber habido una necesidad de construir este modelo a partir de algo que quizá no embonaba o no daba suficiente respuesta a una realidad que usted notaba. Tiene que ver con lo que yo mencionaba antes de lo de Janine, ¿no?
Ujú. y con los deberes. Yo estuve 20 años en la asociación de grupos, que decir que he trabajado mucho, he publicado en esa asociación con colegas. Pensar que el otro de la pareja es un representante de los objetos primarios es insostenible para quien hace clínica vincular, digamos así. En el sentido que cada pareja tiene su propio territorio, en donde el otro no es una reactualización puede serlo, digamos, pero básicamente tiene una funcionalidad como otro. Mm. Así que lo que a mí me llevó es mi experiencia como especialista en psicoanálisis de pareja. Lo otro que puedo decirles con respecto a la tramitación psíquica, también tiene que ver, voy a comentar mínimamente un ejemplo de una pareja. Yo le hice un par de entrevistas, viajé muchos años a la provincia de Tucumán, en Argentina, a dar clase. Y allá les hice una entrevista a una pareja, un par de entrevistas. Sintéticamente, ella se quejaba de que sentía que el marido no la tenía en cuenta. Ella le hablaba y decía que él parecía que la escuchaba, pero estaba en otra cosa, en lo de él. El marido en esa entrevista decía que no, que sí, que escuchaba, pero bueno, con lo cual hacía que la mujer diera más elementos para justificar el reclamo que ella tenía. Claro. A la entrevista siguiente, en función de lo que habíamos visto ahí, este muchacho, era una persona de menos de 40 años, dijo que se quedó pensando en lo que habíamos hablado la vez pasada y pensó que a lo mejor lo que su mujer decía tenía cierta razón. Lo hizo acordar cuando los padres de él se habían separado, siendo él un puber, y le hizo acordar lo que la madre decía del padre, que era una persona con la que no se podía tener ningún contacto. Mm. Y él se dio cuenta que siempre sintió que tenía un padre ausente. Por eso con la hija hacía lo posible por jugar y estar siempre presente, etc. Hasta ahí la ejemplificación. Era notorio para mí que lo que se dramatizaba en la pareja era una situación donde él estaba identificado con el padre y ella era él chico, era él siendo un adolescente con un padre con el que no se podía contactar. En ese sentido, dos cosas que me parece que resalto de esta ejemplificación. Hacer activo lo que se padeció pasivamente, hacer activo a otro, hacerle padecer a otro lo que se padeció, lo que se sufrió pasivamente. Y tramitar en acto. O sea, hay un nivel de repetición que es ubicable permanentemente. Supongamos, este era un ejemplo, pero bueno, los abusadores de chicos actuales, adultos que abusan de chicos que tienen historias de haber sido abusados siendo chicos en la propia niñez. Es tan enorme la casuística que es incontrastable, digamos, que se trata de algo que se hace en forma activa lo que se padeció. Claro. La Bueno, casuística es tan enorme, sí. no, no, dígame. eh, no, esto que usted me preguntaba, Hugo, ¿qué me llevó a mí? ¿No?
Eh, le tengo que decir que la noción de la inscripción del otro, si bien la pensé yo en función de mi experiencia clínica, después recordé que Freud lo tiene mencionado. Lo tiene mencionado en un pie de página número 14 de sus ensayos, Strachey dice, cuando Freud dice la libido carga los objetos o es retirada de los objetos, por supuesto, no se refiere a los objetos reales, sino a la representación. Claro. No es que la libido sale como si fuera un rayo de la cabeza e inviste a una persona real, es una representación del objeto real en la teoría freudiana. Y la otra referencia que me acordé es en la introducción del narcisismo, cuando habla de la fantasía de fin del mundo, del esquizofrénico, donde la libido es retirada de las representaciones de las personas y las cosas en la vivencia de fin del mundo, y cuando se hace el segundo momento de reinscripción, que sería el momento de la curación, el segundo momento es el momento de recontacto con el mundo, es donde aparece el pensamiento bizarro y la jeringosa. Pero bueno, hay una inscripción, por eso la fantasía de fin del mundo, cuando se desliga la representación de las personas y las cosas. Pero bueno, me parece que sostener la inscripción del otro como otro es a mi criterio, es un avance, y por lo que yo voy haciendo y lo que me va a mí pareciendo, eh, le brinda al psicoanálisis una apertura de campo teórico y clínico que la relación sujeto-objeto la clausuraba. Claro. Justo quería intervenir en como en dos líneas. Una es justo el valor del objeto real en su modelo, porque cuesta trabajo para quien lo escucha. Con la formación tradicional, simplemente pensarlo. Es decir, me gustaría quizá que pudiéramos entender qué peso tiene o qué valor tiene o qué lugar tiene o qué función tiene el objeto real como tal en la práctica clínica, es decir, qué se juega con ese objeto real, no el objeto fantaseado, sino el objeto real. Y la otra cuestión es, usted introdujo recién la idea de tramitación en acto con otro, tramitar en acto con otro, que está vinculado, me parece, a sus ideas de la efectividad psicoanalítica y a otro concepto que es el de mudanza subjetiva. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué se juega con el objeto real? Es decir, ¿por qué es importante tomarlo como un tercero eh, a estar en juego en la clínica? En principio, como usted sabe, yo me refiero al otro como real. Ujú. Tiene que ver con una idea de subjetivación. El otro como sujeto, no como objeto, el otro como sujeto, así como antes dijimos el tono de voz para la cultura, el otro como sujeto impone subjetividad y lo impone por presencia. Lo dejo así, por presencia, porque ahí se abre una llave. Berenstein y Puget pensaban presencia física, porque estaban siguiendo una línea de algún modo que venía desde la teorización lacaniana, y entonces para ellos, por eso yo dije que tomaba los tres espacios, pero que mi postura teórica era diferenciable de lo que ellos proponían cuando hablaba de la inscripción del otro como otro. Ellos tenían un cuestionamiento acerca de la representación. Ellos tomaban una idea
crisis de la representación, lo tomaban de la política, Sí. pero lo llevaban también al plano de la representación psíquica, quiere decir que para ellos no había posibilidad de analizar una pareja si no estaban los dos miembros presentes, físicamente. Yo uso presencia discursiva, no presencia física. Ah, ya. Ujú. ¿Qué quiero decir con presencia discursiva? Uso de parte de un lingüista que ahora se me fue, la noción de discurso como una configuración temporoespacial de sentido. Quiere decir que para entender esta división entre discurso y presencia física, hay un cuadro que se llama Folía de Locura de A2, donde se modeliza con una madre y una hija, donde la hija es el eco de lo que dice la madre. No tiene una configuración temporoespacial propia. Quiere decir que físicamente hay dos, pero hay un solo discurso, el de la madre. Entonces, presencia discursiva a mí me dio la posibilidad de marcar que para que haya dos sujetos tienen que haber dos discursos. Y no siempre se superponen punto a punto, porque si se superponen punto a punto hay un solo discurso. Claro. Lo difícil del intercambio en la pareja y en las relaciones intersubjetivas es que los discursos no se superponen por completo. O sea, siempre hay un punto de diferencia y de discordia. Mm. De hecho, cuando se trabaja con parejas en psicoanálisis, una pareja que evoluciona positivamente es cuando toleran que el otro, sobre lo mismo que uno está pensando, tenga una perspectiva diferente. ¿Por qué es así? Porque los conflictos de pareja muchas veces son pulseadas para ver cuál de las opiniones o los discursos prevalecen. Claro. El estilo de, bueno, pero no te dije eso, o no es así, o no es como vos pensás. Digamos, es toda una serie de pulseadas acerca de cuál de los discursos predominan. Entonces, ¿cuál es la importancia, tomando su pregunta? El otro, en tanto sujeto, impone subjetividad, en la medida que se incluya en lo que yo llamo la vivencia de mismidad. La vivencia de mismidad, en los modelos gráficos que yo tengo en la página web, corresponden a lo intrasubjetivo y el espacio de lo que yo llamo el otro interiorizado. El otro interiorizado es el otro modificado narcisísticamente. O sea, mi pareja, mi esposa puede ser un ángel o un demonio. Depende para qué lado yo le ponga el tilde narcisista. Claro. Entonces tenemos el otro externo, muy similar al otro real, el otro interiorizado y el objeto interno. Con lo cual, valoro la secuencia gráfica que yo acabo de mencionar y valoro el nombre que le puse. Es mismidad y otredad, categorías teóricas de una metapsicología empleada. Hasta ahora teníamos en el marco psicoanalítico solo lo intrasubjetivo. Exactamente. Y eso tenía que justificar y explicar todo lo otro, lo que en los tres espacios sería lo intersubjetivo y lo transubjetivo. Ujú.
De paso, quiero decirle que cuando hablé de la escisión de APA, hubo dos momentos donde se fueron miembros de psicoanalistas de la asociación por problemas de ideología política. No podían entender que Pinochet sea solamente un objeto interno malo, digamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Era la época de la Revolución Chilena, Sí, no de la Revolución, sí, del plan Andinia, digamos, entre el gobierno militar y las modificaciones. Tanto era así, como le digo, que el paradigma era de tal fortaleza que no había nada que se pudiera explicar por fuera del objeto interno, digamos. claro. Entonces, ¿a qué llamo vivencia de mismidad? Y esto que yo decía de lo intrasubjetivo y la historia de los otros interiorizados, el sector de mi vida psíquica que en el curso del tiempo me posibilita sentirme el mismo a pesar de los cambios. Mm, Y lo diferencio de la vivencia de mismidad porque ya no es sentirse el mismo, sino idéntico a sí mismo. Y en el curso del tiempo no somos idénticos a nosotros mismos. Podemos o no sentirnos los mismos, pero no somos idénticos. claro, claro, claro. Ahí se responde también la necesidad del modelo. Eh, es decir, me pareció dramático escuchar esto de esta desbandada quizá, pensando en, me niego a pensar que Pinochet sea solo un objeto interno, ¿no? Lo digo así dramático porque en efecto uno quizá tomando en consideración al otro real, hace más escucha sobre cosas que son inevitables en lo social, ¿no? Y que sin duda, Claro, como usted dice, imponen subjetividad. Es decir, claro. no, no todo será un pecho y no todo será eh, un objeto interno, ¿no? Necesariamente. Y en este mismo sentido, quizá sea conveniente hacer un trazado para hasta este punto, porque creo que podría pensarse que se ha abierto en la entrevista a temas que no se tocan, pero en realidad forman parte, al modo, al menos a mi modo de ver, de una línea que es la construcción de un modelo que usted está proponiendo. Entonces, nosotros iniciamos hablando del sujeto inconsciente, que es un sujeto en devenir, obstaculizado por una serie de condiciones, entre ellas las identificaciones con los otros significativos, perdón. De eso nosotros brincamos a una práctica, a una escucha que consiste en que esas identificaciones que el sujeto, que imposibilitan al sujeto en devenir a desplegarse, hacen a su vez una información en la sesión que se hace con un decir y con un hacer en la sesión al mismo tiempo. De este decir y de este hacer se entiende que no hay un lugar predeterminado e inamovible para el analista, es decir, que puede ocupar el lugar del infante como el lugar del padre, indistintamente y dependiendo del despliegue. De ahí se entiende que se puede, digamos, introducir la idea del otro real y además que la eficacia psicoanalítica transcurre gracias eh, a un tramitar en acto con otro. Es decir, tiene que haber un otro y el analista tiene que funcionar como un otro real también, ¿no? Que precisamente haga distancia del de Quiero, escena. qui- quiero decir algo en este punto que usted está claramente diseñando. ¿Sí?
Supongamos, tomemos el ejemplo de esta pareja que yo conté de Tucumán, ¿no? Supongamos que él está en análisis conmigo y me hace sentir a mí lo que le hacía sentir a la mujer. Porque eso que los pacientes dirimen en las relaciones intersubjetivas es lo que después se va a concentrar en la transferencia. Quiere decir que, y esto tiene que ver con lo que usted trataba de mencionar ahora, que faltaba justamente aclarar, que es a qué me refiero con tramitar en acto y cuál es el acto analítico, el acto a realizar por el analista. Exacto. Si uno los tiene como pareja, es posible que la intervención del analista se dirija a ver cómo ella encarnaba al chico que él fue y cómo para poder modificar la relación de pareja, ella tendría que intervenir de modo tal que él se dé cuenta que se tiene que diferenciar de ese padre, con el que no se podía contactar, como dijo. Yo pienso que hay una diferencia entre lo que yo llamo el psicoanálisis aplicado y el psicoanálisis clínico. Aunque suene un poco exagerado decirlo así. Mi idea es la siguiente: si uno está en sesión y cuando los pacientes hablan se da vuelta y mira el marco teórico que uno tiene e interviene, tomando del marco teórico la parte que le corresponda, digamos así, no importa a qué escuela pertenezca, eso para mí es aplicación de psicoanálisis. Esto quiere decir, le digo o le explico o le marco o le señalo lo que me dice el marco teórico. Esa es la razón, a mi modo de ver, por lo que muchas veces los pacientes saben más teóricamente de ellos, en función de lo que los analistas le dicen, Claro, que las modificaciones clínicas que consiguen. que tienen, claro. A mí me parece que ahí hubo no sé, un desfasaje. No sé, me parece que es algo importante a que lo abarquemos entre todos, digamos. No creo que sea un problema mío que yo tenga que resolver, me parece que es algo que hay que resolver. Ahora bien, si esto es psicoanálisis aplicado, ¿qué es psicoanálisis clínico? Desde mi punto de vista. Cuando los pacientes hablan en sesión y traen una situación, ahora acá abro una llamada para marcar que es necesario revisar si uno les propone la consigna de la asociación libre, eso para después en todo caso, ¿no? Cuando los pacientes hablan, aparece una anécdota con argumentos y personajes. Eso rota en la sesión. No siempre los analistas somos convocados a hacer sistemáticamente el chico de las anécdotas. Rota. Y a veces somos convocados por la anécdota a uno u otro personaje de la historia. La diferencia que decía antes del psicoanálisis aplicado, que el psicoanálisis aplicado es estático, es siempre lo mismo. Por lo que dijimos antes, digamos que los marcos analíticos nos ponen en el lugar de los padres o los otros significativos y a los pacientes en el chico, el bebé, el infant, etc.
Entonces, cuando me parece a mí, por lo menos es lo que yo hago y trabajo y trato de ofrecerlo en los escritos, cuando me parece a mí que es un momento clave de la intervención analítica. Me acordé del nombre del Eliseo Verón, esto de la configuración temporal-espacial de sentido en lingüistas. Cuando me parece a mí, cuando la situación clínica es de tal manera donde ellos son el otro y nosotros somos ellos, en este ejemplo del paciente puber, cuando él es el padre y me trata a mí como un puber a quien no le presta atención. Él, cuando fue un puber, no pudo hacer otra cosa que soportar esa situación, no. Pero yo como analista en transferencia puedo hacer otra cosa con ese padre que él encarna. Quiero decir, puedo no quedarme callado, puedo marcar que lo me está escuchando y que hace de cuenta como que sí, pero que, bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que ya hablamos de que cuando él era un puber el papá se fue y él siempre tuvo la sensación de que nunca contó con él. Y bueno, ahora soy yo que soy fulano que tampoco puedo contar con mi papá. Digamos, hay múltiples maneras de dar cuenta de esta situación en acto, en transferencia. Cuando digo en acto, quiero decir que no me refiero solo a agarrar el pizarrón y explicar. Es hacer algo que el paciente en su pubertad no pudo hacer y hacerlo ahora en transferencia. En transferencia tiene dos patas, por decirlo así. Con un pie estamos en la escena actualizada y con otro pie estamos en transferencia. O sea que hay un como sí, sí. Esto que yo acabo de decir, que tiene que ver con la tramitación psíquica, quiero recordarles la frase freudiana que define qué es tramitar psíquicamente. Tramitar psíquicamente, que en otro lenguaje es elaboración, es transformar una vivencia actual en un recuerdo sin potencia. Esto es transformar la vivencia de no ser tomado en cuenta por el padre. Claro. Y cómo esto marcó su narcisismo, su yo, su self, su personalidad. Lo que es una desidentificación. Entonces, la intervención del analista tiende a generar una desidentificación. En el lenguaje que yo tiendo a usar teóricamente, ese paciente estaba anclado en su posicionamiento subjetivo, como hijo de un padre con el que no se podía contactar. La desidentificación genera un desanclarse de ese lugar y lo que menciono como consecuencia de esa desidentificación y de ese desanclaje, lo que yo llamo la mudanza subjetiva. Quiere decir que uno está disponible subjetivamente para encontrar otro lugar de inserción subjetiva en relación con otros. Y esa sería la dirección de la cura. Y ese, por lo menos para mí, es como yo pienso la dirección de la cura. En relación con otro planteo que me hicieron en otro lugar, tenía que ver con, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería cómo podríamos diferenciar psicoanálisis de psicoterapia psicoanalítica? Más o menos sería la pregunta. A mí me parece que habría
tres geografías, por decirlo así, ¿no? Una que es esta que acabamos de ir viendo con este ejemplo, y el sujeto inconsciente, sujeto en devenir, autocuriosano, se despliega, hacer activo lo que se padeció pasivamente, tramitar en acto con otro, el analista como otro, no como cualquier otro, con un otro que sabe que tiene que decir algo, ahí que genere desidentificación. Ahí tengo para decir algo más. Hay un lingüista que se llama John Austin, que tiene una tesis que es cómo hacer cosas con palabras. Porque el hacer del analista me refiero a este hacer cosas con palabras, Sí, no a una actuación, digamos, teatral o motora, ¿no? No a un acting out, o un acting in sesión. Cómo hacer cosas con palabras es cómo decir con palabras que uno no está dispuesto a que nuestro padre, ese paciente, no nos dé bolilla. claro. Entonces, por un lado, me parece que una geografía es esta, la de el psicoanálisis más en su misma esencia. Pero en el consultorio nosotros trabajamos no solo con este tipo de problemática de pacientes, trabajamos con pacientes con dificultades en el proceso de pensar, con algún tipo de alteración entre pensamiento y acción, con personalidades con estilos compulsivos. Ahí me parece que el tipo de intervención que nosotros tenemos espontáneamente es diferente de esto que yo estoy mencionando. Ahí no es tanto el sujeto que deviene, sino cómo responder a una falla de un psiquismo que no funciona con todas sus posibilidades, digamos así, psíquicas, ¿no? Y la tercera geografía que yo creo tiene que ver con eh, posicionamientos, los anclajes subjetivos. eh, que no son efecto de eso que hablamos en el primer ejemplo, Sí. pero pueden ser personalidades que no terminaron de salir del posicionamiento filial. Por ejemplo, eso se ve muy frecuentemente en los conflictos de pareja. Entonces, me parece que es diseñable diferentes geografías y no meter todo en un mismo campo, digamos, porque hay bordes y hay diferenciaciones posibles. ¿Sí? Como los mismos discursos superpuestos, ¿no? Sí. En el tema de pareja que comentábamos, es decir, habrá que tolerar que existen, sí, quizá un cierto nivel de ensamble, pero siempre habrá un resto que no encaja del todo. Uh-huh. Doctor, pues, digo, se nos ha ido el tiempo volando. De verdad que le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted. De nuevo, a nombre del equipo de Distrito Psicoanalítico y a nombre de nuestros lectores y seguidores, muchísimas gracias. Van a aparecer a continuación las portadas de los libros del doctor Héctor Alberto Krakow, así como las ligas de las librerías, tanto en la Argentina como en México, donde pueden adquirir estos ejemplares. La página de YouTube y distintas formas de acercarse a la obra del doctor Krakow. De nuevo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Hugo. Ha sido un placer y un honor
haber sido entrevistado. Me da muchísimo gusto que se interese y que le parezca que valía la pena hacer esta posibilidad de que yo pueda explicar el proyecto mío de investigación que sigue en marcha. Así que muchísimas gracias desde mi parte.